Inglourious Basterds, o Bastardos sin Gloria traducido al latino, es reconocida por muchos como la obra maestra de Quentin Tarantino. Y más allá de ser o no cierto esto, es innegable que es uno de sus mejores films. Tarantino divide la película en distintos capítulos, pero solo el primero es el objetivo en este análisis. En este se nos presenta al principal antagonista de la película, el coronel Hans Landa, uno de los mejores villanos de la historia del cine, a la Pedit, un granjero francés que solo aparecerá en este primer capítulo, y hacia el final a Joanna, una judía que podría verse como la protagonista de la película, pero que no cumple ese rol en este primer capítulo. Para empezar, un poco de contexto. Nos situamos en 1941, en una Francia ocupada por los nazis. Todo el capítulo dura unos 20 minutos y se desarrolla por completo en la casa de la Pedit, que vive con sus hijas. El comienzo será en el exterior, luego continuará en el interior de la casa y finaliza nuevamente en el exterior de la misma. Para entender el funcionamiento de la escena, debemos verla como un duelo, una metafórica partida de ajedrez donde cada jugador, Landa y la Pedit, desplegarán sus fichas y harán sus jugadas para ponerse en ventaja sobre el rival. A lo largo de la partida, veremos momentos donde la Pedit parece tener la situación bajo control, pero en realidad es Landa quien domina el juego constantemente. Vamos a ver cómo con el lenguaje visual, los movimientos de cámara y actores y la puesta en escena, Tarantino nos muestra qué es lo que verdaderamente está sucediendo. Como Hitchcock decía, no es lo que dicen los personajes lo que verdaderamente importa, sino lo que se muestra más allá de los diálogos. Comenzamos con un plano general que nos sitúa y nos presenta a la Pedit. Con tan solo este encuadre podemos hacernos una idea de qué tipo de personaje estamos hablando. Se nos muestra su casa, una de sus hijas, las vacas y por supuesto al propio la Pedit en el medio, trabajando. Tras el plano general inicial, tenemos un contrapicado que nos muestra al granjero de una forma bastante imponente. La hija, que está tendiendo la ropa, ve la llegada de los alemanes y avisa a su padre. Las otras hijas salen de dentro de la casa, la Pedit les ordena que entren y le dice a la mayor que le traiga agua para limpiarse. Los primeros planos de la Pedit y su actuar nos muestra que sabe a lo que se enfrentará en unos instantes. La música al estilo western de fondo nos adelanta el duelo que veremos a continuación. Intercalado con planos de la hija yendo a buscar el agua y de los nazis acercándose, vemos a la Pedit en un encuadre cada vez más cerrado que lo aísla progresivamente. Abandona su ubicación inicial, se lava la cara y se prepara para enfrentar a Landa. Hasta este momento los planos son estáticos, no existe desplazamiento de la cámara. Con el ingreso de Landa a la escena, vemos el primer traveling de este personaje que de alguna forma moverá la cámara a lo largo de toda la escena, ya que finalmente es quien lleva la iniciativa. Al presentarse, vemos un Landa más agradable y simpático si se quiere, y a la Pedit mucho más serio y frío. Al darse la mano, la Pedit mantiene su mano mucho más firme que la de Landa, y da la sensación de que el francés parece tener control de la situación. Pero al dirigirse hacia la casa, Landa lo toma del brazo, demostrando al espectador quién es el que tiene el verdadero dominio. Al ingresar a la casa, comienza la mejor parte de la escena y se da inicio a la hipotética partida de ajedrez. Al entrar la Pedit, tapa con su cuerpo a los nazis que se podían ver a través de la ventana, y Landa queda encerrado entre la Pedit y su familia. Dentro de su casa, da nuevamente la impresión de que es la Pedit quien lleva la ventaja. Sin embargo, vemos a Landa siempre relajado y confiado. Las tres hijas de la Pedit, de alguna forma, al igual que los tres militares que vinieron con Landa, representan las piezas de cada uno. Reforzando el concepto de partida de ajedrez, se podría decir que comienzan en igualdad de condiciones, pero Landa dejó sus tres piezas afuera y se enfrenta solo a la Pedit y su familia. Al moverse el coronel, nuevamente la cámara se mueve con él, y podemos ver por detrás a los otros tres alemanes. Tras las cortesías por parte de Landa, la Pedit le ofrece vino, pero este lo rechaza y le pide en cambio un vaso de leche. Además de darnos un antagonista típico que toma leche en vez de alcohol, la leche simboliza también el hecho de jugar en el terreno de la Pedit. Recordemos que es un granjero que cría vacas. La Pedit ordena a una de sus hijas que sirva el vaso de leche y a otra cerrar la ventana, aislando por completo a Landa y dejándolo en desventaja numérica, mientras que el alemán se toma el vaso de leche de un solo trago.
Landa pide a la Pedit que se siente para conversar, y luego de hacerlo, se inclina hacia adelante y le pide que ordene salir a las hijas, al igual que él ordenó a sus hombres esperar afuera para conversar en soledad. En este momento, plantea las reglas del juego y establece el duelo cara a cara entre ambos. Una vez en soledad, tenemos a Landa sentado en la cabecera de la mesa, ya que es quien maneja la situación y propone dejar de hablar en francés para continuar en inglés, sacando a la Pedit de su zona de confort, llevándolo a jugar en otro terreno. Landa hace sentir que es la Pedit quien tiene el control de la situación, pero este no puede hacer más que aceptar lo que él propone. La conversación entre ambos personajes está filmada en plano contra plano. En los planos de Landa vemos que la Pedit ocupa parte del encuadre, al igual que en el de la Pedit, Landa también lo hace. Pero cuando las preguntas del coronel ejercen un poco más de presión, los planos de la Pedit se cierran aún más, dejándolo solo en encuadre y aumentando la tensión del personaje. Mientras conversan sobre el motivo de su visita, Landa despliega en la mesa unos papeles que la ocupan en todo su ancho. Podría verse de alguna forma como si desplegara sus fichas en el tablero con las que se apodera de la mesa del propio la Pedit. El granjero pide permiso a Landa para fumar su pipa, a lo que Landa le responde: el hecho de que deba pedirle permiso para fumar en su propia casa es un claro indicio de quién tiene el verdadero control. Al levantarse a buscar la pipa, la cámara no se mueve con la Pedit, sino que se queda con Landa. Recordemos que es él quien mueve la cámara a lo largo de la escena. Así como Landa desplegó sus armas del maletín y ocupó toda la mesa, ahora le toca a la Pedit, que saca su pipa que guarda en una pequeña caja, ocupando mucho menos espacio en la mesa que el alemán. Nuevamente queda en evidencia quién tiene el dominio real. Al sacar la pipa, la Pedit comienza a actuar como si tuviera todo bajo control. Lo vemos más relajado e incluso su plano vuelve a ser más holgado con Landa dentro del mismo. El falso dominio de la Pedit se refuerza con un plano detalle de su pipa siendo encendida, pero inmediatamente lo vemos equivocarse en un primer plano y responder a Landa oui en lugar de yes. Oui. Yes. A continuación, la Pedit dicta los nombres de la familia judía que desapareció mientras que Landa toma nota, nuevamente aparentando control, casi como un profesor dictando a su alumno. Este es quizás uno de los momentos más importantes de la escena. La cámara comienza a dar un giro alrededor de Landa, donde este toma mayor protagonismo en el encuadre. Desde el nuevo ángulo, mientras Landa pregunta sobre la edad de los familiares, se ve más bien como un interrogatorio. Al mencionar a Joyanna, la Pedit es tomado en primer plano. La cámara comienza a bajar poco a poco hasta atravesar el suelo y revelarnos el escondite de la familia debajo de este. Y es la propia Joyanna quien precisamente termina siendo la protagonista de este plano. Por primera vez, la cámara no la mueve Landa, sino que el movimiento se da para mostrarnos a Joyanna, quien tomará el protagonismo de la película más adelante. En este momento, la tensión se convierte en suspense para el espectador, que ahora tiene la certeza de que la Pedit está ocultando a la familia judía de los alemanes e inmediatamente se pregunta, ¿serán descubiertos por Landa o la Pedit logrará engañarlo? Cuando todo parece resuelto, antes de irse, Landa pide otro vaso de leche, pero esta vez no es una de sus hijas, sino el propio la Pedit quien debe servirle. Y tenemos un plano donde vemos en un lado a Landa sentado en comodidad y en otro a la Pedit de espaldas, encorvado y encerrado entre lo que parece ser los barrotes de una escalera, simbolizando que Landa lo tiene justo donde quiere. Al volver a la mesa vemos que el plano tiene un espacio por debajo de la misma que antes no tenía. Ahora hay mayor interés por lo que hay debajo de ellos. La Pedit se estira levemente hacia atrás, nuevamente creyendo tener todo bajo control. Mientras la conversación continúa, Landa imita su movimiento y deja en claro, de manera simpática y con una sonrisa, como es característico de él, que a él no se le escapan los judíos porque puede pensar como ellos. La cámara los toma por planos separados, poniendo énfasis en su enfrentamiento, y nuevamente aparece Joyanna resaltando aún más el suspense. De nuevo vemos cómo la mesa es invadida absolutamente por Landa, su sombrero incluso, ocupando la mitad del plano de la Pedit.
Durante prácticamente un monólogo de Landa, la Petite fuma su pipa y el alemán le pide cordialmente permiso para fumar la suya, a lo que la Petite responde. De esta manera le cede el control absoluto al alemán. Landa saca su pipa exageradamente grande, humillando a la Petite y ejerciendo control sobre absolutamente toda la mesa, tomando y tirando objetos en ella a su antojo. And every scene he does is some version of an interrogation, and every piece of interrogation is a piece of theater or a mind game with the participant. I'll just give you an example. And there was also, it helps describe how me and Christoph worked on the film. Just to give you an idea, in the script, in the opening scene, when he's interrogating this French farmer, the French farmer takes out a pipe and starts smoking it. And at some point, Landa says, "Hey, can I take out my pipe?" And he goes, "Yes." And he pulls out this big giant calabash, which is the pipe that Sherlock Holmes smokes. But he has this pipe. And so I wrote that in the script, and then I actually had a couple of more moments where I had Landa take out the pipe and smoke and think. And so it was Landa's pipe. But I started thinking about it more and more as pre-production was going on, and I had dinner with Christoph, and I asked him, I go, "Let me ask you a question. In the script, it implies that this is definitely Landa's pipe, and he uses it to think. But let me ask you a question. What if Landa doesn't smoke a pipe? He knows the farmer smokes a pipe. And so at a certain point, he brings out this pipe. And what pipe does he bring out? He brings out the Sherlock Holmes pipe. One, you can say it's a sexual thing because my pipe is bigger than yours. All right. And the other thing, you can say, I know you're lying and I got you. I've got the Sherlock Holmes pipe. So maybe he doesn't smoke a pipe at all. It's simply just an interrogation technique to throw the farmer, send him more to hell. And I so what do you think, Christoph? He goes, "No, he doesn't smoke a pipe at all. It is simply an act of theater." A continuación, Landa le dice que sus hombres tendrán que entrar para cumplir con su trabajo y revisar la casa, generando una presión creciente hacia la Petite que se representa con un zoom in que termina finalmente con su quiebre emocional. En este momento acaba de perder la partida y termina confesando. Luego Landa se levanta y comienza su actuación en francés. Mientras hace ingresar a sus hombres, la cámara toma sus pies y el suelo, mostrando cómo caminan por encima de la familia judía. En contraposición de Landa rodeado por la familia de la Petite al comienzo, tenemos exactamente la situación inversa, la Petite rodeado por los hombres de Landa, quien dan la orden y el suelo es ametrallado. Vemos a la Petite que se protege como si fuera bombardeado y la mesa con los restos de elementos que participaron de la metafórica partida que acaba de perder. Un plano cenital de Landa escuchando escapar a uno de los judíos siguiéndolo como de una rata se tratara, a lo que hizo mención en su conversación con la Petite. But if one were to determine what attributes the Jews share with the beast, it would be that of the rat. Luego, un plano contrapicado tan característico del cine de Tarantino nos muestra la superioridad de Landa, que ve cómo Joanna huye. La mujer corre hacia la nada escapando de la oscuridad de la casa, plano en el cual el director aprovecha para hacer una referencia a la película The Searchers del reconocido director de westerns John Ford. Vemos a Landa en un primer plano apuntando con un arma a Joanna y un traveling de ella corriendo, que es ahora el personaje que mueve la cámara, indicando que ella llevará el protagonismo a partir de ese momento. El alemán decide no disparar y la deja huir. Finalmente, el capítulo cierra con un plano general de Joanna huyendo en el medio de la nada, en contraposición con el otro plano general que da inicio al film. Au revoir, Shoshana!